1947. La Segunda Guerra Mundial ha terminado hace apenas 2 años, y el mundo intenta reconstruirse sobre las cenizas del conflicto más devastador de la historia. Sin embargo, mientras el resto del planeta busca la paz, los Estados Unidos lanzan una movilización militar masiva, pero no hacia Europa ni hacia el Pacífico, sino hacia el lugar más inhóspito, frío y desolado de la Tierra, la Antártida. Bajo el nombre clave de Operación Salto Alto, o High Jump, el almirante Richard Byrd lideró una flota de guerra que incluía un portaaviones, submarinos, destructores y más de 4.700 soldados armados hasta los dientes. La versión oficial decía que era una simple misión científica para probar equipos en frío extremo. Pero ¿quién envía una flota de combate y miles de soldados para estudiar el hielo? ¿Por qué una misión programada para durar 6 meses terminó abruptamente en solo 8 semanas con bajas militares y aviones perdidos? Lo que el almirante Byrd declaró a su regreso no solo desafía la historia oficial, sino que abre la puerta a una de las conspiraciones más aterradoras sobre lo que realmente se oculta en el continente blanco. Hoy vamos a desclasificar los detalles de una guerra que, según muchos, nunca terminó, y el encuentro con una tecnología que no debería existir en nuestro mundo. Hagamos algo. A cambio de conocer la verdad sobre esta historia, solo te voy a pedir una cosa: tu suscripción. Para entender la magnitud de la Operación Salto Alto, primero debemos entender quién era Richard Byrd. No era un teórico de la conspiración ni un aventurero con ganas de fama. Era un héroe de guerra, un pionero de la aviación y el hombre que había sobrevolado ambos polos de la Tierra. Gozaba de la confianza total de la Casa Blanca y del Pentágono. Sin embargo, cuando regresó de su expedición en 1947, sus palabras ante la prensa internacional fueron escalofriantes. En una entrevista con el diario El Mercurio de Chile, advirtió que Estados Unidos debía adoptar medidas de protección contra la posibilidad de una invasión de aeronaves que pudieran volar de polo a velocidades increíbles. ¿A qué se refería Byrd? ¿Qué fue lo que vio en la inmensidad del hielo que lo dejó tan perturbado? Quédate conmigo, porque más adelante te revelaré el contenido del supuesto diario secreto de Byrd, donde describe la entrada a un mundo que la ciencia dice que es imposible. La movilización de la Operación Salto Alto fue una de las más grandes de la época posguerra. La flota incluía el imponente portaaviones Philippine Sea, el submarino Zenith y varios barcos de apoyo cargados con aviones equipados con cámaras de última generación. El objetivo declarado era cartografiar la Antártida y reclamar territorio en nombre de la democracia. Pero desde el principio, las cosas salieron mal de una forma estadísticamente imposible. El submarino Zenith estuvo a punto de ser aplastado por hielos que aparecieron de la nada, y varios aviones desaparecieron en condiciones meteorológicas que los instrumentos no pudieron prever. La versión oficial habla de accidentes técnicos, pero los testimonios de los marineros supervivientes que rompieron el silencio años después hablan de algo muy distinto. Describen objetos circulares y brillantes que emergían del agua a velocidades que desafiaban las leyes de la física y que disparaban rayos de energía silenciosos que inutilizaban los sistemas eléctricos de los barcos más avanzados de la Armada estadounidense. Aquí es donde entra la conexión alemana. Un dato fundamental para entender por qué el alto mando de Washington estaba tan nervioso. Durante los años previos a la Gran Guerra, los alemanes habían enviado su propia expedición secreta a la Antártida, específicamente en 1938, reclamando un territorio masivo de 350.000 kilómetros cuadrados llamado Neues Schwabenland, o Nueva Suabia. Existe evidencia documental de que los ingenieros del Tercer Reich estaban obsesionados con la tecnología de propulsión alternativa y la construcción de bases subterráneas. Al final de la guerra, cientos de científicos y militares alemanes, junto con submarinos de última generación conocidos como U-Boots, simplemente desaparecieron de los radares aliados. ¿Se refugiaron en las cuevas térmicas que Byrd descubrió más tarde bajo el hielo antártico? La Operación Salto Alto no parece una misión de mapeo, parece una misión de búsqueda y destrucción contra un enemigo que se había ocultado donde nadie podía seguirlo.
A medida que la flota se adentraba en el continente, Byrd y su equipo realizaron vuelos de reconocimiento sobre zonas que nunca antes habían sido vistas por ojos humanos. En uno de estos vuelos, el almirante informó por radio el hallazgo de un oasis verde en medio del desierto blanco. Describió lagos de agua templada y vegetación en una zona donde las temperaturas normalmente congelarían la gasolina en segundos. Este oasis, conocido hoy como las colinas de Bungo, es una realidad geográfica confirmada, pero Byrd afirmó haber visto mucho más que solo lagos. En sus transmisiones, hablaba de una tierra que no era hielo, sino un valle cálido con montañas y luz propia que parecía emanar del suelo. Es aquí donde la historia oficial se divide de la leyenda más profunda. Muchos investigadores afirman que Byrd entró en lo que se conoce como la Tierra Hueca, una apertura física o dimensional en el polo que conduce a un interior habitable de nuestro planeta. El supuesto diario secreto de Byrd, que salió a la luz tras su fallecimiento, describe este encuentro con lujo de detalles que parecen sacados de una novela de Julio Verne. Según el texto, su avión fue interceptado por naves en forma de disco con marcas extrañas que tomaron el control total de sus mandos mediante una fuerza magnética invisible. El almirante fue escoltado hacia una ciudad de cristal, donde se reunió con seres que se identificaron como los guardianes de la Tierra. Estos seres le habrían expresado su preocupación por el uso de bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, y le advirtieron que si la humanidad no cambiaba su rumbo de autodestrucción, el destino de la civilización en la superficie sería catastrófico. El almirante Byrd escribió que después de esta reunión, fue escoltado de regreso a su zona de control y se le ordenó mantener silencio absoluto por razones de seguridad nacional, bajo pena de corte marcial. Aunque muchos consideran este diario como una falsificación posterior, los hechos históricos documentales de la Operación Salto Alto siguen sin tener una explicación lógica convincente. ¿Por qué se retiró la flota de combate 4 meses antes de lo previsto originalmente? Si era simplemente una misión científica, ¿por qué regresaron con bajas de personal y equipos destruidos sin haber completado ni siquiera el 30% del mapeo? A su llegada a Washington, Byrd fue interrogado durante horas por los servicios de inteligencia y se le prohibió volver a hablar públicamente sobre sus hallazgos en la prensa. No es coincidencia que poco después, en 1959, se firmara el Tratado Antártico, el acuerdo internacional más estricto y misterioso del mundo, que prohíbe cualquier actividad militar en el continente y restringe el acceso a civiles de manera casi total hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que todas las potencias mundiales, incluso en plena Guerra Fría, acordaron proteger o esconder bajo el paralelo 60? La Antártida no es solo una masa de hielo y pingüinos, es un continente del tamaño de Estados Unidos y México, juntos, oculto bajo una capa de hielo que en algunos puntos tiene 4.000 metros de espesor. Bajo ese hielo existen más de 400 lagos subglaciales que han estado aislados de la atmósfera por millones de años. La ciencia moderna confirmó recientemente que existe actividad volcánica intensa y cuevas de vapor lo suficientemente calientes como para albergar vida compleja sin necesidad de luz solar. ¿Es posible que la tecnología que Byrd vio fuera una evolución extrema de los experimentos alemanes o quizás algo mucho más antiguo que ya estaba ahí antes de que apareciera el primer ser humano? Las descripciones de Byrd sobre naves que vuelan de polo a velocidades supersónicas coinciden con miles de avistamientos de objetos voladores no identificados captados por radares modernos que parecen entrar y salir del océano en las regiones polares. Además, debemos considerar el factor de la gravedad y el magnetismo terrestre. Los polos son los puntos donde el campo magnético de la Tierra es más intenso y donde ocurren las anomalías más extrañas en los instrumentos de navegación modernos. Durante la Operación Salto Alto, los pilotos informaron repetidamente que sus brújulas se volvían locas y el horizonte parecía curvarse de manera antinatural, como si estuvieran entrando en una geometría distinta. Si existe una apertura física o una distorsión dimensional en los polos, la Antártida sería el lugar perfecto para ocultarla de la vista del público. El hecho de que hoy en día esté prohibido por leyes internacionales sobrevolar el Polo Sur de manera directa por rutas comerciales solo añade más dudas al misterio de la operación.
Años después, en 1955, se lanzó la Operación Deep Freeze, una misión de seguimiento que estableció las primeras bases permanentes en la Antártida. Byrd volvió a participar, pero esta vez bajo un control militar y de inteligencia mucho más estricto. Sus declaraciones se volvieron cautelosas y diplomáticas, pero nunca se retractó de lo que dijo en 1947 sobre la amenaza que venía de los polos y que podía cruzar el mundo en minutos. ¿Estaba Byrd intentando advertir a la humanidad sobre un poder que no podíamos controlar con armas convencionales? ¿Fue la Operación Salto Alto la primera y única batalla abierta entre nuestra civilización y una cultura intraterrestre o una base militar renegada con tecnología avanzada de otro siglo? Hoy la Antártida sigue siendo el mayor laboratorio de misterios del planeta Tierra. Desde las supuestas pirámides de nieve captadas por satélites de Google Earth hasta las extrañas señales de radio de muy baja frecuencia que emanan del interior del continente. Todo parece indicar que Byrd solo rascó la superficie de una verdad mucho más profunda y peligrosa. La Operación Salto Alto fue el momento exacto en que la humanidad moderna se dio cuenta de que no somos los únicos dueños de este planeta, o al menos de que hay lugares donde las reglas de nuestra física y nuestra política no se aplican. El almirante Richard Byrd murió en 1957, llevándose consigo muchos de los secretos que vio a través de la cabina de su avión mientras volaba sobre las tierras inexploradas más allá del polo. Aquella expedición militar cambió para siempre la forma en que el Pentágono veía el mundo y dio origen directo a la era moderna del fenómeno OVNI. Ya sea que creas en la teoría de la Tierra hueca, en las bases secretas del Tercer Reich o en una simple misión militar que fracasó ante el clima extremo, los datos duros son claros. Algo muy poderoso detuvo a la armada más avanzada del mundo en 1947. Algo que los obligó a retroceder humillados y a sellar el continente bajo un tratado de silencio que perdura hasta el día de hoy con una fuerza increíble. Cuando miramos los mapas digitales de la Antártida, vemos una gran mancha blanca de baja resolución, un vacío de información que nos recuerda que, a pesar de todos nuestros satélites y nuestra soberbia tecnológica, seguimos siendo ciegos ante lo que ocurre en el corazón del hielo eterno. La verdadera pregunta no es qué vio el almirante Byrd, sino por qué los gobiernos actuales siguen teniendo tanto miedo de que nosotros descubramos la verdad por nuestra cuenta. En la soledad del Polo Sur, el secreto de la Operación Salto Alto sigue esperando a ser desenterrado por una generación que no tenga miedo de mirar más allá de lo evidente. Mientras las luces extrañas siguen bailando sobre el horizonte helado, recordándonos que la historia que nos cuentan en las escuelas es solo una pequeña parte de la verdad total. Para profundizar más en este misterio, analizamos el equipamiento militar que se perdió en las costas de Nueva Suabia. Según los registros de carga del portaaviones, se perdieron al menos 3 aviones de reconocimiento en un solo día, sin que se registrara fuego enemigo visible. Los mecánicos de la flota informaron que los fuselajes de los aviones recuperados presentaban daños por calor intenso en puntos específicos, como si hubieran sido golpeados por haces de luz concentrada. Este detalle fue borrado de los informes públicos, pero permaneció en las notas privadas de los oficiales de cubierta. La logística de High Jump era tan inmensa que su fracaso no pudo ser accidental. 5.000 hombres no se retiran por un poco de mal tiempo cuando tienen suministros para aguantar un invierno polar completo. La orden de retirada vino directamente de Washington tras un informe clasificado que Byrd envió por canales de radio encriptados. ¿Qué decía ese mensaje? Algunos analistas sugieren que Byrd informó que la flota estaba siendo rodeada por una fuerza tecnológica que no podían comprender y mucho menos combatir. Al final, la Antártida se convirtió en el único lugar de la Tierra que no pertenece a ninguna nación. Una tierra de nadie que sirve de tapón para un secreto que podría cambiar nuestra comprensión del universo.
Mientras las bases científicas actuales se limitan a estudiar el clima y los núcleos de hielo, los radares militares siguen detectando tránsitos de objetos que se mueven a velocidades de 8.000 km por hora bajo la superficie del mar de Ross. El legado de Byrd no es solo una historia de exploración, es una advertencia que sigue vigente. La próxima vez que mires una foto de la Antártida, recuerda que debajo de ese desierto de cristal podría existir un mundo completamente diferente, esperando el momento adecuado para revelarse. Si este viaje al corazón de los secretos de la Antártida te ha fascinado y quieres seguir descubriendo las verdades que el mundo intenta ocultar, no olvides suscribirte al canal para no perderte nuestro próximo análisis profundo sobre los misterios de la historia. Tu apoyo es lo que nos permite seguir buscando la verdad en los rincones más oscuros del planeta. Suscríbete ahora y forma parte de esta comunidad de buscadores de respuestas.